Eh, Vamos a empezar con la primera disertación, que es sobre el examen clínico en el paciente diabético y el síndrome metabólico y en relación a la diabetes. Así que tenemos un tema bastante extenso e importante. Va a estar a cargo de la doctora Romina Modelo. La doctora Romina Modelo es especialista en clínica médica, es especialista en medicina legal, además es docente de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur y es la jefa actual del servicio de clínica médica del Hospital Pena de Bahía Blanca. Así que, Romina, bienvenida, muchas gracias por tu esfuerzo y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de no aburrirlos. Como dijo Carlos, el tema que vamos a hablar hoy es la evaluación del paciente diabético en la práctica clínica, ¿sí? Bueno, para ir comenzando vamos a arrancar con un caso clínico, ¿sí? Ahí está. El caso clínico que voy a presentar es una paciente, una mujer, Mónica, es una paciente de 42 años, remitida a la consulta de medicina interna en 2017 por diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico. La idea es narrar el caso de esta paciente y después ir desarrollándolo a medida que doy la clase. Bueno, entre los antecedentes personales de esta paciente se destaca tabaquismo, 15 paquetes años, una obesidad grado 3 y diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de evolución, que se desató tras el segundo embarazo sin haber padecido diabetes gestacional. Presentaba ella al momento de la consulta lesiones microvasculares a expensa de retinopatía diabética leve y albuminuria de grado 1, también con otros factores agregados como es la hipertensión grado 2, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. En su momento, a la consulta como tratamiento, llevaba antidiabéticos orales con sensibilización a la insulina en dosis máxima, y aparte también insulinoterapia que administraba con pautas bolo basal, pero con altos requerimientos insulínicos de 163 unidades por día, ¿sí? A pesar de ella, su diabetes, de eso estaba mal controlada su diabetes. Bueno, como antihipertensivo también tomaba irbesartán, como hipolipemiante tomaba simvastatina, 20 miligramos día. Bueno, y la paciente había intentado perder peso mediante dieta hipocalórica, recomendadas por médicos de atención primaria, pero a pesar de ello llevaba un índice de masa corporal, no lograba bajarlo, ¿sí? Bueno, ese es el caso. Luis, te hago una pregunta, porque la barra de abajo no me deja ver todo el power. ¿Qué puedo tocar para que desaparezca o no? Hace clic en el medio de la pantalla. No sé cuál barra decís vos puntualmente, Romy. ¿La del Zoom o la barra de Windows? La barra de herramientas, donde compartir pantalla y demás. Y en teoría tiene que desaparecer solo. Vos lo dejás un ratito quieto el móvil y debería desaparecer. Bueno, no importa, porque me tapo un tiempo. No importa. Bueno, entonces este es el caso clínico que presentamos y lo vamos a ir tratando a medida que avancemos en la clase, ¿sí? Bueno, con respecto a la diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, tiene una prevalencia alarmantemente creciente a nivel mundial, y esto va de la mano también de lo que es el síndrome metabólico en todos los países del mundo. La verdad que este mapa extrapola incluso en los años sucesivos, si seguimos con este ritmo, qué crecimiento vamos a tener en estas dos patologías que generan mucho daño a la población por toda la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares y muertes que generan, ¿no? Y hay incapacidad también.
Obviamente esto ha sucedido, la foto lo dice todo, por un cambio en el estilo de vida aparte de la genética, ¿no? De la mano de esto está en la diabetes mellitus, sobre todo en la tipo 2, el síndrome metabólico, ¿sí? Se trata de un síndrome, un conjunto de anormalidades, no tiene una definición específica y también año tras año se va modificando la definición según distintos consensos y distintas sociedades, pero en general es un conjunto de anormalidades metabólicas que se consideran factor de riesgo para desarrollar diabetes o enfermedad cardiovascular, ¿sí? Estas anormalidades metabólicas que lo generan es, por un lado, que ahora vamos a ir explicando cada una de ellas, es la obesidad abdominal, central o visceral, tiene varias denominaciones, aumento de los triglicéridos, un HDL bajo, aumento en la presión arterial y alteraciones a nivel de la glucemia, ya sea diabético o no, ¿sí? En el momento del diagnóstico. Con respecto a estos factores y con respecto a la obesidad abdominal, ahora vamos a ir viendo en el examen físico que tenemos como herramienta medir el perímetro de cintura de cada paciente, ¿no? Con factores de riesgo. Acá mostré esto que en la actualidad y en nuestro país no nos guiamos por este valor, ahora vamos a ir viendo bien. Después los triglicéridos, después el resto de los valores sí se mantienen. Por ejemplo, triglicéridos se toma como factor de riesgo mayor o igual a 150 miligramos decilitros, el colesterol HDL bajo, menor a 40 miligramos decilitros en hombres y 50 en mujeres, niveles de presión sistólica mayores o iguales a 130 y diastólicas mayores o iguales a 85, e hiperglucemia en ayuna superior a 110 miligramos decilitros, ¿sí? Entonces, como dije, ¿por qué está aumentando la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2? Sobre todo es por el aumento de este síndrome que predispone a su desarrollo, ¿sí? ¿Y por qué? La fisiopatogenia del síndrome metabólico, como dije, es la obesidad abdominal, que generaría insulinoresistencia, ¿sí? Y esa insulinoresistencia, y ahora vamos a meternos más en lo que es la grasa abdominal, o generan distintas liberación de sustancias que aumentan los factores de riesgo metabólicos, sumado, obviamente, a la inactividad física. Entonces, la obesidad abdominal es la obesidad más patológica y aterogénica porque es el aumento de acúmulo de grasa a nivel visceral, tanto de hígado, músculo y páncreas, ¿sí? Esto genera, esta grasa genera la liberación de distintas sustancias, las adipocinas, ¿sí? El aumento de estas sustancias, en general, lo que hacen, generan un estímulo proinflamatorio en el organismo y protrombótico, que termina generando, por un lado, insulinoresistencia, hiperinsulinemia, ¿sí? Alteraciones trombóticas y disfunción endotelial. También existe otra sustancia que es la adiponectina, que en realidad baja, y esta es más bien protectora. Al bajar esta sustancia, que se genera un aumento de los triglicéridos, hay una disminución del HDL colesterol, aumento de la apolipoproteína B, y aumento de las cadenas de colesteroles pequeñas y densas, que son las aterogénicas, ¿sí? La adiponectina es protectora porque lo que genera es disminuir la glucosa en circulación, porque genera el aumento del gasto a nivel muscular de la glucosa, aumenta la gluconeogénesis, genera energía, entonces disminuye directamente lo que es la glucemia
en los individuos, ¿no? Al estar baja, genera un aumento permanente y insulinoresistencia. Bueno, el mecanismo por el cual esta molécula genera es porque estimula a los receptores que captan glucosa a nivel del hígado y a nivel del músculo para su utilización. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve muy grande? Se ve perfecto. Bien. Bueno, en definitiva, lo que sucede con este síndrome metabólico, tenemos situaciones genéticas o no modificables, la etnia, la edad, los antecedentes familiares, y también con un estilo de vida, un mal estilo de vida, cargado de alimentos, de hiperalimentación con azúcares refinados y demás, y disminución de la actividad física o el sedentarismo directamente, que aumentaría directamente lo que es la grasa visceral, y eso generaría la insulina resistencia y aumentaría el riesgo cardiometabólico, ¿sí? En definitiva, sería eso. Para tener en cuenta, en la población general hay 30% de pacientes que presentan trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? De esos 30%, el 13, un poco más del 13 son diabéticos, ¿sí? De los cuales solamente casi el 8 se conoce como enfermos, o se conocen que son diabéticos, pero el otro, un 6% no se conoce diabético. Y después hay otro porcentaje de la población, el que no es diabético, pero presenta alteración de la glucemia basal en ayuna, también presentan una glucemia en ayuna normal, pero una tolerancia normal a la glucosa, que es un 9% de la población, y otros que tienen las dos alteraciones, ¿sí? Así que yo hago relevancia en eso, porque muchas veces tal vez el paciente no sea diabético, al que venga a la consulta, o no tiene el rótulo de diabético, pero tal vez evaluándolo, examinándolo, vamos a ver, a tratar de buscar la enfermedad, ¿sí? Porque tal vez es un diabético que no se conoce como tal, o que tiene algún trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí?